El zumbido de la opulencia en el banco más exclusivo de Madrid era un mal presagio para un hombre que solo necesitaba 200 euros para seguir con vida. El director, un joven lobo con una corbata de seda, no veía a un cliente, sino un problema que manchaba su perfecto mosaico de riqueza. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese desprecio estaba a punto de demoler un imperio, no con una explosión, sino con el silencioso peso de una cartera de cuero. Era un ajetreado martes por la mañana, cuando Javier Montes cruzó las puertas de cristal de la sucursal del banco en el barrio de Salamanca. Su pelo cano brillaba bajo la luz artificial, y su mochila negra colgaba holgadamente de su hombro. Vestía una sencilla camiseta negra y unos vaqueros, la ropa que le resultaba cómoda durante sus paseos diarios por el Retiro. Javier tenía un problema. Su tarjeta bancaria se había bloqueado esa mañana por un fallo técnico, y necesitaba urgentemente dinero en efectivo para comprar sus medicinas. Su médico le había advertido que no debía saltarse la medicación para el corazón, ni siquiera un solo día. El banco estaba lleno de gente con trajes y ropa elegante. Javier miró a su alrededor, buscando la cola más corta. Vio cómo otros clientes lo miraban, algunos con curiosidad, otros con esa extraña mirada que conocía demasiado bien. En el mostrador estaba Raúl Jiménez, un hombre rubio de unos 30 años, con una corbata roja y una actitud de suficiencia. Raúl llevaba 5 años como director de esta sucursal, y se enorgullecía de su profesionalidad. Esa mañana ya había ayudado a 2 clientes con grandes transacciones, y se sentía importante. Javier se acercó a Raúl y sonrió amablemente. «Buenos días, me gustaría retirar 200 euros. Mi tarjeta está bloqueada, pero tengo mi DNI». Raúl levantó la vista de su ordenador y examinó a Javier de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron en la mochila, la ropa sencilla, y frunció el ceño. «¿Tiene usted cita previa?», preguntó secamente. «No, pensé que podía pasar para una simple retirada», respondió Javier con calma. Raúl suspiró exageradamente. «Señor, este es un banco serio. No podemos simplemente repartir dinero a cualquiera que entre por la puerta. Además, no tiene aspecto de tener 200 euros en su cuenta». Las palabras golpearon a Javier como una bofetada. Había oído este tipo de comentarios toda su vida, pero nunca esperó oírlos en su propio banco. Sí, su propio banco, pero eso, por supuesto, Raúl no lo sabía. «Entiendo su precaución», dijo Javier con calma. «Pero soy cliente de este banco desde 1980. Si busca mis datos, verá que tengo una cuenta válida». Raúl puso los ojos en blanco. «Mire, estoy ocupado con clientes de verdad. Quizás debería ir a otro banco, uno más adecuado a su situación». Los otros clientes empezaron a susurrar. Javier sintió las miradas clavadas en él, y notó que Raúl disfrutaba de la atención. Este era exactamente el tipo de situación contra la que Javier había luchado toda su carrera. Raúl se sentía poderoso. Tenía público, y había encontrado un objetivo perfecto para demostrar su autoridad. Habló más alto para que todos pudieran oírle. «Señor, se lo voy a decir una vez más, este banco es para gente que tiene dinero de verdad, no para gente que anda con mochilas pensando que puede recoger dinero así como así». Javier mantuvo la calma, aunque su corazón latía con fuerza por la rabia. «Solo pido acceso a mi propio dinero. Aquí está mi DNI. Puedo darle mi número de cuenta». «¿DNI?». Raúl se rió con desdén. «¿Sabe cuántos DNIs falsos circulan por ahí? No le creo ni una palabra. Además, si realmente fuera cliente, tendría otro aspecto. Nuestros clientes no llevan vaqueros rotos y mochilas». Una mujer mayor en la cola detrás de Javier empezó a reírse por lo bajo. «Ciertamente, parece sospechoso», le susurró a su vecina. «¿Por qué estaría alguien así aquí?». Raúl sintió cómo su ego crecía. Ahora tenía el control total de la situación. «Sinceramente», dijo en voz alta, «creo que está aquí para mendigar, o quizás algo peor. Voy a llamar a seguridad». Javier sintió que le temblaban las manos de ira. No porque tuviera miedo, sino porque veía cómo Raúl abusaba de su poder. Era exactamente por esto por lo que había trabajado toda su vida, para traer un cambio al mundo financiero. «Raúl», dijo Javier en voz baja, su voz tan calmada que resultaba casi escalofriante, «está cometiendo un grave error». «¿Un error?». Raúl se rió a carcajadas. «El único error aquí es que usted piense que pertenece a este lugar. Mire a su alrededor. ¿Ve a otra gente como usted?». «No, porque este es un banco respetable».
Los otros clientes asintieron en señal de acuerdo. Un hombre con un traje caro dijo: «Por fin, alguien que pone orden. Bien hecho, señor Jiménez». Raúl resplandecía de orgullo. Acababa de dejar caer su nombre para que todos supieran quién era. «Gracias, señor Casado. Siempre me aseguro de que nuestro banco permanezca seguro para nuestros valiosos clientes». Javier miró a su alrededor, a todas las caras que lo miraban fijamente, algunas riendo, otras con desprecio. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su trabajo estaba lejos de terminar. Todavía había gente como Raúl que creía que podía menospreciar a otros basándose en su apariencia. «Bien», dijo Javier, con la voz todavía calmada. «Entonces le mostraré algo que quizás le interese». Raúl se cruzó de brazos. «A menos que sea un cheque de 1 millón de euros, no me interesa». «Seguridad», gritó hacia la esquina del banco. Javier metió lentamente la mano en su mochila. Raúl dio un paso atrás, como si tuviera miedo. «¿Lo veis?», gritó Raúl triunfante. Sabía que era peligroso, pero Javier no sacó un arma. En su lugar, sacó una cartera de cuero. Una cara, claramente de calidad. Raúl frunció el ceño al verla. «¿Qué es eso?», preguntó Raúl con recelo. «Algo que debería reconocer», respondió Javier. «Algo que va a cambiarle el día entero». La tensión en el banco era palpable. Todos miraban a Javier y su misteriosa cartera. Raúl sintió por primera vez una punzada de duda, pero su orgullo era demasiado grande para echarse atrás ahora. Raúl se quedó mirando la cartera de cuero en las manos de Javier. No era una cartera cualquiera, era cara, elegante, del tipo que solo llevan los ricos, pero su orgullo era demasiado grande para admitir ahora que había cometido un error. «Sea lo que sea», dijo Raúl en voz alta, «no cambia el hecho de que usted no pertenece aquí. Quizás ha robado esa cartera». La multitud se rió. Una joven con un vestido de diseñador incluso aplaudió. «Bien dicho. La gente como él siempre intenta engañar a los demás con cosas robadas». Javier sintió que se le rompía el corazón, no por él mismo, sino por todas las personas que habían pasado por esto sin el poder de defenderse. Pensó en su padre, que 50 años atrás había recibido las mismas miradas. Pensó en su hijo, que a pesar de todo su éxito, todavía se enfrentaba a los mismos prejuicios. «Señor Jiménez», dijo Javier con calma, «antes de continuar, quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe quién es el propietario de este banco?». Raúl soltó una carcajada. «Por supuesto que lo sé. Llevo 5 años trabajando aquí. El banco es propiedad del Grupo Bancario Montes. ¿Por qué querría saberlo?». Javier asintió lentamente. «Grupo Bancario Montes. Interesante. ¿Y sabe quién es el CEO de ese grupo?». «Pues…». Raúl vaciló. Nunca había prestado mucha atención a la alta dirección. Es un hombre rico, alguien importante, alguien que tiene el aspecto que se supone que tiene un CEO. «¿Cómo se supone que tiene un CEO?», repitió Javier. «¿Y cómo es un CEO según usted?». Los otros clientes empezaron a susurrar. Algunos sentían que algo estaba pasando, pero Raúl había ido demasiado lejos para detenerse ahora. «Un CEO lleva trajes caros», dijo Raúl triunfante. «Conduce un coche caro, tiene zapatos caros, parece exitoso, no como… bueno, como usted». Javier abrió lentamente su cartera. «Interesante», dijo en voz baja. «Permítame entonces presentarle al CEO del Grupo Bancario Montes». Sacó una tarjeta de visita de su cartera. Una tarjeta con letras doradas y el logo del banco. Raúl la cogió sin mirarla de verdad. «Sí, sí, muy gracioso», dijo Raúl. «Cualquiera puede comprar una tarjeta de visita falsa. ¿De verdad cree que voy a caer en eso?». Pero entonces miró la tarjeta. Sus ojos se abrieron como platos. Sus manos empezaron a temblar. En la tarjeta ponía, en letras elegantes, «Javier Montes, CEO y fundador, Grupo Bancario Montes». Raúl miró la tarjeta, luego a Javier, y de nuevo a la tarjeta. Esto no puede ser», balbuceó. «Es una broma, ¿verdad?». Javier sacó algo más de su cartera. Una foto suya con el ministro de Economía, tomada durante una fiesta oficial de banqueros el mes pasado. Luego, una carta del Banco de España dirigida al señor J. Montes, CEO. «No, Raúl», dijo Javier suavemente. «No es una broma. Efectivamente, soy Javier Montes. Soy el hombre que fundó este banco. Soy quien paga su salario. Y soy a quien acaba de oír decir que la gente como yo no pertenece aquí». El silencio en el banco era ensordecedor. Raúl miraba las pruebas en sus manos. Su cara tan blanca como su camisa.
Los otros clientes miraban conmocionados, de Raúl a Javier, dándose cuenta de repente de lo que acababa de suceder. Señor Montes, susurró Raúl. Yo no sabía. No, dijo Javier con calma. No lo sabía. Y ese es precisamente el problema. Raúl temblaba de pies a cabeza. La tarjeta de visita se le cayó de las manos temblorosas y revoloteó hasta el suelo. Los otros clientes miraban con la boca abierta, dándose cuenta de repente de que acababan de presenciar la humillación del hombre que había construido todo su banco. Señor Montes, balbuceó Raúl, yo no lo entiendo. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué va vestido así? Javier se agachó y recogió la tarjeta de visita. Porque quería ver cómo funciona realmente mi banco, Raúl. Quería ver cómo mis empleados tratan a la gente real, gente que no tiene el aspecto que usted cree que debería tener. La verdad caló lentamente en Raúl. ¿Nos estaba poniendo a prueba? No solo a usted, dijo Javier con calma. Visito mis sucursales regularmente, de incógnito, para ver si cumplimos nuestros valores. Hoy he venido aquí, porque realmente necesitaba dinero. Mi tarjeta estaba bloqueada. Pero lo que he recibido ha sido una lección sobre cómo mi propio banco trata a la gente. Un hombre mayor con un traje caro, que antes había elogiado a Raúl, intentó escabullirse. Javier lo vio. Señor Casado, ¿no era usted? Dijo que el señor Jiménez hacía un buen trabajo. Casado se puso rojo. Yo no sabía, no lo decía con esa intención. Sí que lo sabía, dijo Javier con calma. Lo decía exactamente así. Le pareció normal que a alguien se le echara por su aspecto. Incluso aplaudió. La joven que había aplaudido intentó esconderse detrás de otros clientes. Pero Javier lo había visto todo. Lo había oído todo. Había memorizado cada rostro que se había reído de su humillación. Raúl todavía intentaba procesar lo que estaba pasando. Señor Montes, puedo explicarlo. Solo pensaba... Quería proteger el banco. ¿Protegerlo de quién? Preguntó Javier, su voz ahora más fuerte. ¿De mí? ¿De gente que se parece a mí? Raúl, usted no ha protegido el banco. Ha hecho exactamente aquello contra lo que lucho toda mi vida. El guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Paco, que llevaba 10 años trabajando para el banco, llegó por fin. Señor Jiménez, ¿pedía ayuda? Raúl miró aterrorizado de Paco a Javier. No, Paco. Este es el señor Montes, el CEO. He cometido un terrible error. Paco miró a Javier y lo reconoció al instante. Señor Montes, qué honor verle. ¿Está todo bien? Hola, Paco, dijo Javier con una cálida sonrisa. Todo se está aclarando. El señor Jiménez aquí me acaba de mostrar cómo se trata a nuestros clientes. Paco miró confundido de Javier a Raúl. Vio el pánico en los ojos de Raúl y comprendió que algo grave había sucedido. Raúl, dijo Javier, su voz ahora fría como el hielo. Usted dijo que este banco es para gente que tiene el aspecto que debe tener un cliente. Dígame entonces, ¿qué aspecto tiene un cliente, según usted? Raúl abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera lo hundiría más. Le diré qué aspecto tiene un cliente, continuó Javier. Un cliente es alguien que necesita nuestra ayuda. Alguien que nos confía su dinero. Alguien que merece respeto, sin importar cómo vista, qué color de piel tenga o cuánto dinero posea. Todo el banco estaba ahora en silencio. Incluso el tecleo de los ordenadores parecía haberse detenido. Todos esperaban lo que vendría a continuación. Raúl, dijo Javier finalmente, hoy ha demostrado que no entiende lo que este banco representa. Ha demostrado que no es apto para servir a nuestros clientes. Raúl sintió que su mundo se derrumbaba. Señor Montes, por favor, deme otra oportunidad. Puedo cambiar. Lo arreglaré. Algunas cosas, dijo Javier con calma, no se pueden arreglar. Raúl casi cayó de rodillas. Señor Montes, por favor, tengo una familia, una hipoteca. Este trabajo es todo lo que tengo. Javier miró a Raúl con una mezcla de decepción e ira. Ahora piensa en su familia. ¿Cree que la gente a la que humilla no tiene familias? ¿Cree que no tienen facturas que pagar? Yo no lo entendí así, balbuceó Raúl. Solo quería proteger el banco. ¿De quién?, preguntó Javier bruscamente. ¿De mí? ¿De gente que se parece a mí? Raúl, usted no quería proteger el banco. Quería justificar sus propios prejuicios.
Los otros clientes seguían mirando. Algunos con vergüenza. Otros con curiosidad. Casado todavía intentaba escabullirse, pero Javier lo detuvo con la mirada. Señor Casado, dijo Javier, usted se queda. A todos se quedan. Estaban muy dispuestos a reírse conmigo cuando pensaban que yo no tenía poder. Ahora quieren irse. Ahora que saben quién soy. Casado se detuvo, con la cara roja de vergüenza. Señor Montes, yo no sabía. Ese es el problema, dijo Javier. Ninguno de ustedes sabía. Pero les pareció normal menospreciar a alguien. Les pareció gracioso. Raúl todavía intentaba salvar su trabajo. Señor Montes, haré un curso. Aprenderé. Cambiaré. Por favor, deme una oportunidad. Javier negó con la cabeza. Raúl, usted me ha dicho que la gente como yo no pertenece aquí. Me ha humillado delante de todo el mundo. Ha intentado arrebatarme mi dignidad. ¿Por qué debería darle una oportunidad? Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad, intentó Raúl desesperadamente. ¿Todo el mundo?, preguntó Javier. ¿Me habría dado usted una segunda oportunidad si yo hubiera sido realmente un cliente normal? ¿Habría escuchado si yo le hubiera dicho que era inocente? Raúl no pudo responder. Ambos sabían cuál era la respuesta. Paco, el guardia, esperaba incómodo. Nunca le había gustado Raúl. Siempre había pensado que era demasiado arrogante. Ahora entendía por qué. Señor Jiménez, dijo Javier formalmente, hoy ha demostrado que no comparte los valores que este banco representa. Ha mostrado discriminación, ha humillado a un cliente y ha animado a otros a hacer lo mismo. Raúl empezó a llorar, lágrimas reales de desesperación. Por favor, señor Montes. Tengo 3 hijos. Mi mujer está enferma. No puedo permitirme perder mi trabajo. Javier sintió una punzada de compasión, pero pensó en todas las personas que habían sido heridas por Raúl, y todas las personas a las que ha echado. No tenían problemas, familias que mantener. Yo nunca he echado a nadie, mintió Raúl desesperadamente. Hoy me ha echado a mí, dijo Javier con calma. Me ha dicho que me fuera a otro banco. Un banco más adecuado a mi situación. ¿Qué quería decir con eso, Raúl? Raúl se dio cuenta de que estaba acorralado. Todo lo que decía solo empeoraba las cosas. Le daré una oportunidad, dijo Javier de repente. Una oportunidad de ser sincero. ¿Por qué no quiso ayudarme? La verdadera razón. Raúl miró a su alrededor, a todas las caras que lo observaban. Podía mentir, intentar salvarse, o podía decir la verdad, y quizás recuperar una pizca de respeto. ¿Por qué?, susurró Raúl. Porque no tenía el aspecto que yo pensaba que debía tener un cliente. Porque es usted negro y lleva ropa sencilla. Porque pensé que no tenía dinero. El silencio fue ensordecedor. Raúl había dicho por fin la verdad. Javier asintió lentamente. Gracias por su sinceridad, Raúl. Por fin. Raúl estaba allí, con la cara mojada por las lágrimas, esperando su sentencia. Los otros clientes observaban como si estuvieran viendo un drama en televisión. Raúl Jiménez, dijo Javier formalmente, su voz clara para que todos pudieran oír. Queda despedido con efecto inmediato como director de esta sucursal. Paco, ¿quiere acompañar al señor Jiménez a su despacho para que recoja sus cosas personales? Raúl casi se desmaya. No, esto no puede estar pasando. No es justo. ¿No es justo? La voz de Javier se endureció. ¿Sabe lo que no es justo? Que a la gente se la eche por el color de su piel. Que se humille a la gente porque no lleva traje. Eso no es justo. Pero mi familia, gimió Raúl. Su familia tendrá que vivir con las consecuencias de sus decisiones, dijo Javier con severidad. Igual que todas las familias de la gente que usted ha echado. Paco se adelantó. Señor Jiménez, venga conmigo. Acabemos con esto con dignidad. Pero Raúl no tenía intención de irse con dignidad. Esto es racismo, gritó de repente. Me despide porque soy blanco. Esto es discriminación. Todo el banco contuvo la respiración. Javier miró a Raúl con una mirada tan fría que pareció que la temperatura de la sala descendía. Señor Jiménez, dijo Javier con una voz como el acero. No le despido por ser blanco. Le despido por ser un racista. Hay una diferencia. No soy un racista, gritó Raúl. Trato a todo el mundo igual. Excepto a la gente que se parece a mí, respondió Javier con calma. Excepto a la gente que usted cree que no tiene dinero. Excepto a la gente que no encaja en su imagen de cómo debe ser un cliente.
Casado intentó irse de verdad esta vez. Pero Javier lo llamó. Señor Casado, usted tampoco. Usted animó a Raúl. Se rió conmigo. Es usted igual de culpable. Casado se dio la vuelta, con la cara roja. Soy cliente aquí. No puede acusarme así como así. No le acuso de nada, dijo Javier. Solo constato lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que usted ha apoyado la discriminación. Una joven entre la multitud se adelantó. Señor Montes, quiero disculparme. Yo también me reí. Estoy avergonzada. Javier la miró, su mirada un poco más suave. Gracias por su honestidad. Ese es el primer paso hacia el cambio. Paco se llevaba ahora a Raúl, pero él seguía gritando. Esto no ha terminado. Iré a la prensa. Todo el mundo sabrá qué clase de hombre es usted. Javier le gritó. Vaya tranquilo a la prensa. Raúl, cuénteles exactamente lo que ha pasado. Cuénteles que echó a un cliente porque era negro. Cuénteles que lo humilló delante de todo el mundo. Tengo curiosidad por ver cómo se recibe esa historia. Raúl se dio cuenta de que solo se perjudicaría a sí mismo con su amenaza. Se calló y se dejó llevar. Javier se dirigió a los clientes restantes. Señoras y señores, lo que han visto hoy es exactamente la razón por la que fundé este banco, para tratar a todos por igual, para dar dignidad a las personas que son rechazadas en otros lugares. Miró a cada persona que se había reído, que había aplaudido, que había participado en su humillación. Espero que hoy hayan aprendido algo. Espero que la próxima vez se lo piensen 2 veces antes de juzgar a alguien por su apariencia. La joven que se había disculpado se adelantó de nuevo. Señor Montes, ¿puede decirme cómo puedo arreglar esto? Javier sonrió por primera vez ese día. Haciéndolo mejor, defendiendo a la gente que no puede defenderse por sí misma. Javier permaneció en el mostrador, pero ahora con una actitud muy diferente. Ya no era el cliente humillado. Era el CEO que iba a reformar su banco. Isabel López. Llamó Javier a una empleada mayor que estaba detrás de otro mostrador. Ella se acercó nerviosa, con las manos temblando ligeramente. Sí, señor Montes, dijo en voz baja. ¿Ha visto todo esto suceder? ¿Por qué no ha intervenido? Isabel miró al suelo. No quería problemas con el señor Jiménez. Era mi jefe. ¿Y ahora? Preguntó Javier. ¿Valía la pena ignorar su conciencia? No, señor, susurró. Me avergüenzo. Le vi sufrir y no hice nada. Javier asintió. Isabel López. Usted es ahora la directora interina de esta sucursal. Su primera tarea es organizar una formación para todos los empleados sobre igualdad y respeto. Sus ojos se abrieron como platos. Yo, señor, pero si solo soy una empleada normal. Usted es alguien que ha aprendido una lección hoy, dijo Javier. Y a veces, esos son los mejores líderes, personas que reconocen sus errores y quieren mejorar. Los clientes seguían escuchando. Algunos ya se habían ido, avergonzados de su comportamiento. Otros se quedaron, fascinados por lo que estaba sucediendo. Señoras y señores, dijo Javier, dirigiéndose a los que quedaban, voy a contarles por qué fundé este banco. Se apoyó en el mostrador, su postura ahora relajada pero poderosa. Hace 30 años, a mi padre lo echaron de un banco, exactamente como Raúl intentó echarme a mí hoy. Quería un préstamo para su pequeño restaurante. Pero le dijeron que la gente como él no eran buenos riesgos. La gente escuchaba atentamente. Incluso Casado, que todavía intentaba pasar desapercibido, pendía de sus labios. Mi padre volvió a casa y me dijo, Javier, algún día tendrás un banco donde todo el mundo sea bienvenido. Yo tenía 12 años entonces, y le prometí que lo haría. Una joven madre con 2 hijos se adelantó. Señor Montes, mi hijo me preguntó por qué ese señor fue tan malo con usted. ¿Qué debo decirle? Javier miró al niño pequeño, de unos 6 años, que se escondía detrás de su madre. Dile que algunas personas piensan que la apariencia es importante. Pero dile también que lo que hay dentro, tu corazón, tu amabilidad, eso es lo que realmente cuenta. El niño se asomó. ¿De verdad eres el jefe del banco? Javier soltó una carcajada cálida y sincera. Sí, lo soy. ¿Y por qué no llevas traje? Porque, dijo Javier, arrodillándose para ponerse a la altura de los ojos del niño. El hábito no hace al monje, son tus actos los que determinan quién eres. Isabel López se le acercó con una hoja de papel. Señor Montes, ya he hecho una lista de cambios que podemos implementar.
Formación para todos los empleados. Directrices claras sobre el servicio al cliente. Y un sistema donde los clientes puedan presentar quejas por discriminación. Javier se levantó y miró la lista. Excelente comienzo, Isabel. Pero añada algo más. Cada mes, visitaré una sucursal por sorpresa, como un cliente normal. No para pillar a la gente, sino para ver si cumplimos nuestros valores. Casado se acercó por fin, con la cabeza gacha. Señor Montes, quiero disculparme. Apoyé a Raúl cuando le trató mal. Eso estuvo mal. Señor Casado, dijo Javier. ¿Reconoce por qué estuvo mal? Porque juzgué a alguien sin conocerlo. Porque pensé que la apariencia era importante para el valor de una persona. Javier le tendió la mano. Entonces todos hemos aprendido algo hoy. Casado le estrechó la mano con gratitud, con lágrimas en los ojos. 2 semanas después, Raúl estaba en casa, en su oscuro salón, mirando su ordenador. Ya había enviado 20 cartas de solicitud, pero en cuanto los posibles empleadores se enteraban de por qué lo habían despedido, la conversación terminaba. Su mujer, Sofía, entró con una taza de café. ¿Todavía sin suerte? Raúl negó con la cabeza. La historia está en todas partes. Director de banco despedido por discriminación. Nadie quiere contratarme. Quizás, dijo Sofía con cautela, esta sea una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente pasó. Raúl la miró enfadado. ¿Tú también? Cometí un error. Una vez. Raúl, dijo Sofía, con la voz triste. No fue una vez. He oído tus historias sobre clientes a los que has echado. Pensaba que exagerabas. Pero ahora... Raúl se levantó, frustrado. Así que ahora soy el malo. Solo intentaba hacer bien mi trabajo. ¿Echando a la gente porque tiene un aspecto diferente? Raúl no tenía respuesta. En el fondo, sabía que Sofía tenía razón, pero su orgullo era demasiado grande para admitirlo. Mientras tanto, en el banco, Isabel López estaba ocupada implementando los cambios. Había organizado la formación que Javier había pedido, y todos los empleados habían participado. ¿Entendéis todas las nuevas directrices?, preguntó al equipo. Un joven empleado, Marcos, levantó la mano. Isabel, ¿y si dudamos de la identidad de alguien? No podemos hacer preguntas. Por supuesto que podéis hacer preguntas, respondió ella, pero con respeto y siempre partiendo de la buena fe. La diferencia está entre, ¿puede identificarse por favor? Y usted no parece pertenecer a este lugar. La formación tuvo impacto. Por primera vez, los empleados hablaron de verdad sobre los prejuicios, sobre lo fácil que era juzgar a la gente por su apariencia. Javier pasó esa tarde por sorpresa. Volvía a llevar ropa de calle, unos vaqueros y una camisa sencilla, pero esta vez fue recibido calurosamente por todos los empleados. «Señor Montes», gritó Marcos con entusiasmo, «¿qué podemos hacer por usted?» «Solo quería ver cómo van las cosas», dijo Javier sonriendo. «Y quizás, retirar algo de dinero». «Por supuesto. ¿Qué necesita?» La diferencia era como el día y la noche. Javier fue tratado con respeto y amabilidad, independientemente de su ropa. Más tarde ese día, la secretaria de Javier lo llamó. «Señor Montes, ha llamado Raúl Jiménez. Quiere hablar con usted». Javier pensó un momento. «Dale una cita para mañana. Tengo curiosidad por ver qué tiene que decir». Al día siguiente, Raúl fue al despacho de Javier. Tenía un aspecto derrotado. Su traje estaba arrugado. Tenía los ojos enrojecidos. Y claramente había dormido poco. «Señor Montes», empezó Raúl, «gracias por recibirme». «Siéntese, Raúl. ¿Qué puedo hacer por usted?» Raúl respiró hondo. «No vengo a pedir mi trabajo de vuelta. Vengo a disculparme. A disculparme de verdad». Javier se recostó en su silla. «Continúe. He estado pensando estas últimas semanas. Mi mujer me ha hecho ver que lo que hice estaba mal. No solo con usted, sino con mucha gente a lo largo de los años. ¿Y qué va a hacer al respecto?» Raúl se miró las manos. «No lo sé. Nadie quiere contratarme, pero quiero cambiar, quiero aprender». Javier estudió a Raúl durante un largo rato. Vio un arrepentimiento sincero, un dolor real. «Raúl, el cambio empieza con el reconocimiento. Y el reconocimiento empieza con la honestidad. ¿Por qué me trató realmente así?» Raúl tragó saliva con dificultad. «Porque crecí con prejuicios. Porque pensaba que ser exitoso significaba tener un aspecto determinado.
porque tenía miedo de todo lo que era diferente. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba equivocado. Completamente equivocado. Javier miró largamente a Raúl, que estaba allí sentado como un hombre roto. Algo había cambiado en la actitud de Raúl. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un remordimiento sincero. Raúl, dijo Javier finalmente, creo que se arrepiente, pero el arrepentimiento por sí solo no es suficiente. Lo sé, susurró Raúl. Dígame qué puedo hacer. Javier se levantó y se acercó a la ventana que daba a la ciudad. Hace 3 meses, abrí un centro de educación financiera en Vallecas. Enseñamos a la gente a manejar el dinero. Les ayudamos a conseguir préstamos, a entender la banca. Raúl escuchaba atentamente. El centro trabaja principalmente con gente de grupos minoritarios, gente que a menudo es rechazada en los bancos, gente como yo, ese día que usted me echó. Raúl entendió hacia dónde quería ir Javier. Quiere que trabaje allí. Quiero que aprenda allí. Lo corrigió Javier. Sin sueldo. Durante 3 meses. Trabajará directamente con la gente a la que siempre ha rechazado. Oirá sus historias, entenderá sus luchas. Raúl asintió lentamente. ¿Y después? Después veremos si de verdad ha cambiado. Raúl salió del despacho con una mezcla de esperanza y miedo. 3 días después, empezó en el centro. El primer día fue horrible. Sintió las miradas de desconfianza, los susurros a su espalda. Ese es el hombre que echaba a la gente del banco, oyó decir a alguien. Pero lentamente, Raúl empezó a escuchar de verdad. Oyó la historia de Fátima, una madre soltera que nunca pudo conseguir un préstamo a pesar de su trabajo estable. Conoció a Mohamed, un pequeño empresario que había sido rechazado por 10 bancos antes de ser ayudado en el Banco Montes. ¿Por qué le rechazó ese banco?, le preguntó Raúl a Mohamed, durante una de sus conversaciones. Mohamed lo miró fijamente, porque al parecer no tenía el aspecto de alguien que pudiera devolver el dinero. Porque mi nombre es Mohamed, porque no llevaba traje. Raúl sintió un dolor en el estómago. Se reconoció a sí mismo en esas historias. Al cabo de 1 mes, Javier llamó a Raúl. ¿Cómo va? Es duro, admitió Raúl. Estoy empezando a entender cuánto dolor he causado. Ese es el comienzo del verdadero cambio. Mientras tanto, la historia de Javier y Raúl había llegado a todo el mundo bancario español. Otros bancos empezaron a organizar sus propias formaciones contra la discriminación. El incidente se había convertido en un debate nacional sobre los prejuicios en el sector financiero. Un popular programa de entrevistas invitó a Javier. «Señor Montes», preguntó el presentador, «¿por qué le dio a Raúl Jiménez esa oportunidad en su centro?» «Porque la venganza no soluciona nada», respondió Javier. «El cambio. Sí. Si Raúl puede cambiar de verdad, puede ayudar a otros que tienen los mismos prejuicios, y si no cambia, al menos habrá aprendido lo que sus acciones causan a los demás». A los 2 meses, Fátima se acercó a Raúl en el centro. «Señor Jiménez, he oído lo que hacía antes, pero también veo cómo trabaja, nos escucha de verdad». Raúl sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Fátima, yo me avergüenzo de quién era». «La vergüenza es buena», dijo ella amablemente. «Eso significa que su corazón ha cambiado». Esa noche, Raúl llamó a su mujer, Sofía. «Creo que empiezo a entender lo que Javier quería decir». «¿Qué quieres decir?» «Que cada persona tiene una historia. Que nadie merece ser rechazado por ser diferente. Que he hecho mucho daño a mucha gente». Sofía sonrió al otro lado de la línea. «Ese es mi Raúl el que habla, el hombre del que me enamoré antes de que el orgullo lo cambiara». 3 meses después de su despido, Raúl estaba de nuevo en el despacho de Javier, pero esta vez era un hombre diferente. Sus ojos brillaban más, su actitud era más humilde, y había una calma en él que antes no existía. «Raúl», dijo Javier, «cuénteme qué ha aprendido». Raúl respiró hondo. «He aprendido que era un racista. No del tipo gritón y violento, sino del tipo más peligroso. El que pensaba que simplemente estaba siendo precavido». Javier asintió, animándolo a continuar. «He aprendido que detrás de cada rostro que rechacé, había una persona con sueños, miedos y familias. Gente como Mohamed, que solo quería una oportunidad para hacer crecer su negocio. Gente como Fátima, que hacía todo lo posible por dar a sus hijos una vida mejor». Raúl se detuvo un momento, con la emoción en la voz.
Y he aprendido que cuando rechazaba a esa gente, no solo destrozaba sus sueños, también me destrozaba a mí mismo. Me convertí en alguien que no quería ser. ¿Y qué quiere ahora? Quiero ayudar. Quiero reparar los errores que he cometido, aunque me lleve el resto de mi vida. Javier se levantó y se dirigió a su escritorio. Cogió una carta. Raúl, tengo una oferta para usted. Raúl contuvo la respiración. El mes que viene abro una nueva sucursal en Getafe. Se especializará en ayudar a personas que han sido rechazadas en otros lugares. Busco a alguien que la dirija. Alguien que entienda lo que significa ser excluido. Raúl miró fijamente a Javier. ¿Me está devolviendo un trabajo? Le estoy dando una oportunidad para demostrar que la gente puede cambiar. Pero Raúl, este no es un trabajo de banco normal. Trabajará con los casos más difíciles. La gente que ha oído, no en todas partes, está dispuesto a ello. Raúl sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí. Sí. Más que dispuesto. ¿Y Raúl? Javier lo miró con severidad. Si vuelve a caer en su antiguo comportamiento, aunque sea una sola vez, se irá permanentemente. Lo entiendo. Y no ocurrirá. 6 meses después, Javier estaba en la nueva sucursal de Getafe. Observaba cómo Raúl le explicaba pacientemente a un joven marroquí cómo podía conseguir un préstamo para sus estudios. No te preocupes, Mehmet, dijo Raúl amablemente. Vamos a mirar juntos todas las opciones. Nadie sale de este banco sin respuestas. Javier sonrió. El cambio en Raúl era real, profundo. No solo había aprendido sobre prejuicios, se había convertido en un defensor de aquellos a los que antes había rechazado. Más tarde ese día, Javier habló con Raúl. ¿Cómo te sientes? Diferente, dijo Raúl. Bien, diferente. Cada vez que ayudo a alguien que ha sido rechazado en otro sitio, siento que recupero un trozo de mi alma. ¿Y tu familia? Sofía está orgullosa de mí. Por primera vez en años. Y mis hijos, ahora entienden lo que su padre hace de verdad. No solo ganar dinero, sino ayudar a la gente. Javier le dio una palmada en el hombro a Raúl. ¿Sabes qué es lo más bonito de esta historia, Raúl? Dímelo, que has demostrado que la gente puede cambiar, que los prejuicios pueden superarse, que siempre hay esperanza. Raúl asintió, recordando aquel terrible día 3 meses atrás. Señor Montes, ¿puedo decirle algo? Por supuesto, gracias. Gracias no solo por despedirme, sino por ayudarme a ser una mejor persona. Javier sonrió. Raúl, yo solo te di la oportunidad, el cambio lo hiciste tú mismo. Mientras Javier conducía a casa esa noche, pensó en su padre, el hombre al que le negaron un sueño hace 30 años en un banco como ese. Papá, susurró al aire de la noche madrileña. Creo que hemos construido algo hermoso. Y esa era la historia de Javier Montes y Raúl Jiménez. Una historia que demostraba que un banco no estaba hecho de mármol y cifras, sino de las vidas que tocaba. Un recordatorio de que en el corazón de cada transacción, de cada decisión, no había solo dinero, sino la inquebrantable promesa de la dignidad humana, esperando, siempre esperando, a ser reconocida.